Hoy vamos a hablar de 7 verduras comunes que pueden ayudarte a bajar tu glucemia y a manejar mejor el azúcar de cada comida. Y todas están en el mercado de siempre. Además verás un cambio en el orden del plato que hace que el azúcar suba menos sin necesidad de quitarte ningún alimento. Ahora, la que probablemente más evidencia tiene, llega casi siempre a la mesa sin su mejor parte, por un detalle de cocina que se nos escapa a casi todos. Hablo del nopal, o de la penca de la chumbera si estás en España. Coincidirás conmigo en que tiene una seña de identidad que se nota en cuanto la cortas, que suelta una baba espesa. Durante años mucha gente ha tratado esa baba como un defecto que había que quitar, cuando en realidad esa parte viscosa es justo la que trabaja sobre tu azúcar. Esa baba se llama mucílago. Cuando comes nopal dentro de una comida, el mucílago se llena con el contenido del estómago y lo espesa. Ocurre lo mismo que en un caldo al que le añades una cucharadita de harina. Por eso, gracias a esa sustancia espesa, el azúcar de cualquier comida llega a la sangre más tarde. No es que el azúcar desaparezca ni vayas a dejar de absorberla, pero en tu cuerpo deja de ser un pico alto para convertirse en un montículo suave. Tu cuerpo gana tiempo para manejarlo. De modo que este es el detalle del fregadero. Muchas recetas mandan hervir el nopal en abundante agua y enjuagarlo después, a veces 2 veces, hasta que no suelta nada de baba. La textura queda más limpia, sí, aunque con esa agua se va también el mucílago. Y queda entonces una verdura sana, con fibra, pero sin su herramienta principal para la glucemia. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Conviene cocinar el nopal poco, a la plancha, asado o salteado con un poco de aceite, hasta que esté tierno pero todavía jugoso. Mejor no hervirlo ni enjuagarlo después, y si la textura te resulta extraña al principio, mézclalo en un guiso. Piensa que en un sofrito con tomate todo se va a mezclar y apenas se nota esa parte viscosa, pero seguirá ahí para tu glucemia trabajando. Y hay un detalle clave, el nopal actúa sobre la comida en la que va. Así que idealmente tómalo dentro de la misma comida que lleve carbohidratos, como arroz, tortilla o pan, en lugar de como un plato aparte en otra hora. Ahora, si en tu zona no se consigue nopal o simplemente quieres variar, tienes otra opción que es la ocra, que trabaja por el mismo camino. Es una verdura alargada que también suelta baba al cocinarse. Y esa viscosidad retrasa igualmente que el azúcar suba. Después tenemos 2 verduras más comunes que trabajan en otro horario. La cebolla y el ajo, que más que frenar el pico de la comida que acabas de hacer, tienen un efecto de fondo, lento y constante. Actúan sobre tu glucosa en ayunas. Esa cifra que sale en el análisis después de 8 horas sin comer. Aquí el responsable es el azufre de estas 2 verduras. Es lo que da al ajo su olor intenso y a la cebolla su picor. Y es que si lo tomas con regularidad, esos compuestos azufrados ayudan al cuerpo a manejar mejor el azúcar. Y la glucemia en ayunas tiende a bajar. Tampoco esperemos un cambio espectacular, baja poco, pero se mantiene mientras conservas el hábito. De modo que podríamos decir que el nopal nos ha ayudado a apagar un fuego y la cebolla y el ajo lo que hacen es mantener la casa ordenada. Eso sí, el detalle está en la sartén. Ese azufre no aguanta bien el calor fuerte y largo. Freír la cebolla o el ajo a fuego fuerte durante mucho rato destruye buena parte de él, sobre todo si los doras mucho. Entonces, el gesto que protege esos compuestos azufrados, que cuesta 0, es picar el ajo o la cebolla y dejarlos reposar unos 10 minutos antes de echarlos al fuego. Porque al cortar dentro de la verdura se pone en marcha una reacción que forma la lisina, en el caso del ajo, y esa reacción necesita unos minutos a temperatura ambiente. Si echas el ajo recién picado directo al aceite caliente, el calor corta este proceso antes de que termine. Y otra táctica igual de fácil, preservar una parte del ajo o de la cebolla en crudo y añadirlos al final, sobre el plato ya servido, porque en crudo estos compuestos beneficiosos llegan intactos a tu cuerpo. Recuerda que un poco de cebolla cruda en una ensalada va a sumar más que un sofrito entero. Ahora, a veces veo en comentarios preguntar por el ajo en polvo o la cebolla deshidratada. El tema es que secarlos y molerlos se lleva buena parte de este azufre. Sirven para condimentar, pero el fresco es mucho más fiable para esto. Y nos queda una pregunta en el aire. Ya hemos visto qué verduras poner en el plato, pero el orden en el que las comes también mueve el azúcar, y bastante. A veces importa mucho más qué pones primero que elegir cualquier alimento determinante. Esto lo vamos a ver con calma más adelante, cuando tengas todas las piezas. Y antes, 2 verduras que usan otra estrategia: sustituir. En lugar de frenar el azúcar o de manejarlo de fondo, ocupan el lugar de alimentos que nos subirían mucho el azúcar. La primera es la coliflor, que sirve como sustituto del arroz blanco.
La rayas cruda con un rallador grueso o la puedes picar fina y la pasas unos minutos por la sartén, con un poco de aceite. Con esto ya tienes una base con una textura muy parecida al arroz. Ocupa el mismo sitio en el plato y acepta los mismos guisos por encima. Pero la coliflor, a diferencia del arroz, apenas va a mover tu azúcar. La segunda forma de prepararla es en puré. Cueces la coliflor y la trituras con un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal. También, si quieres, por el sabor, echarle un poco de pimienta negra. Este puré sustituye al de patata. Consigues la misma cremosidad con mucho menos almidón, mucho menos hidrato. La segunda opción que tienes son las vainas, las judías verdes o ejote. Y en este caso vamos a usar calabacín o calabacita como compañero. Su papel es llenarnos. Puedes poner un plato generoso de judías verdes, salteadas con calabacín y quedarte igual de satisfecho, poniendo el arroz que ibas a comer o las patatas en una esquina pequeña del plato. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque lo que sube tu azúcar no es solo lo que comes, también cuánto azúcar suelta la comida entera. Esa cantidad total tiene nombre, carga glucémica. Si la mitad del plato era arroz y ahora es coliflor con judías verdes, la comida completa suelta mucho menos azúcar, aunque comas hasta quedar igual de lleno. Entonces, hasta aquí parece claro, cuanto menos almidón, mejor. Aunque tampoco hace falta quitar todo el almidón, porque vamos a ver cómo cambiar el almidón de bando y volverlo en nuestro favor. Cuando cueces una patata, un arroz blanco o unas alubias, frijoles, su almidón se ablanda y se vuelve fácil de digerir. Se convierte en azúcar rápido. Pero si después los dejas enfriar del todo, una parte de ese almidón se coloca de otra manera, a nivel molecular, y se aprieta sobre sí mismo. Se vuelve mucho más difícil de digerir. Esto tiene nombre propio, almidón resistente, y es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho sobre el control del azúcar. En vez de convertirse en glucosa, el almidón resistente sigue su viaje entero hasta el tramo final, hasta el colon. Por eso la misma patata, con el mismo peso, sube menos el azúcar si la comes cocida y enfriada que recién hecha. El alimento es el mismo, pero su almidón ya no. Entonces, para aprovecharlo, solo hay que organizarse un poco. Preparas el doble de alubias, frijoles, de arroz o de patatas y guardas la mitad en la nevera unas horas. Mejor de un día para otro. Y lo que haces es usarlo en porciones pequeñas en los días siguientes. Si tienes alubias, van perfectas en ensalada. El arroz del día anterior funciona muy bien salteado con verduras. Y la patata cocida y fría en trozos convierte cualquier ensalada en un plato más completo. Y aquí puede que te preguntes, ¿y qué pasa si lo recaliento? Un calentado suave conserva la mayor parte del efecto. No hace falta comerlo frío. Aunque hay un límite, sigue siendo carbohidrato. Enfriarlo mejora cómo se comporta, pero no lo convierte tampoco en una verdura rica en fibra. Por eso la porción manda. Una guarnición pequeña de arroz enfriado acompaña bien, pero un plato entero sigue siendo demasiado almidón, por muy resistente que sea. De modo que con esto ya tienes dos formas de quitarle peso a ese almidón. Sustituirlo con coliflor y con judías verdes o cambiarlo con frío. Pero nos queda un cabo suelto. Ese almidón resistente llega intacto al tramo final del intestino. ¿Y qué hace ahí? Ahí trabaja la siguiente verdura, una que casi nunca se relaciona con el azúcar, la alcachofa. La alcachofa trabaja en un terreno que no se ve, el intestino grueso, el colon. La clave es que hay una parte de la fibra que tu cuerpo no puede digerir, igual que el almidón resistente. Me refiero a que ni el estómago ni el intestino delgado tienen herramientas para romperlas. Así que estas fibras llegan enteras al intestino grueso. Y ahí sí tienen quien las reciba. Billones de bacterias que viven contigo y que se alimentan de ella. Cuando se ponen a trabajar sobre esa fibra, ya sea almidón resistente o la de la alcachofa, ocurre algo parecido a lo que pasa cuando dejas reposar una masa y las levaduras la transforman. Las bacterias deshacen la fibra y fabrican unos ácidos grasos cortos que tu organismo absorbe y aprovecha. Esos ácidos ayudan al cuerpo a responder mejor al azúcar, no solo en esa comida, también de forma continua, constante en las siguientes comidas. Este proceso tiene nombre, te sonará, es la fermentación. Y es la razón por la que el almidón enfriado da resultado. En el intestino grueso se convierte en alimento para esas mismas bacterias. Cocinar y enfriar no solo baja el azúcar que suelta esa misma comida, también alimentan al equipo de bacterias que te van a ayudar en las siguientes comidas. Por eso aquí aparece la diferencia con lo que vimos al principio. El nopal trabaja sobre el plato que tienes delante y suaviza un poco, pero la fermentación que consigues con almidón resistente o con fibra es un trabajo de fondo, porque ponen en marcha las bacterias que van a ayudarte durante días, semanas o meses. Y la alcachofa es una de las verduras que más cantidad de esa fibra fermentable tiene, que se llama inulina. Puedes comerla fresca, cocida al vapor o asada, y también en conserva.
Y el corazón, la parte tierna del centro, es donde está la mayor parte de esa fibra. Ahora, una aclaración honesta. Para medir el efecto de esta fibra, en los estudios se ha usado bastante más cantidad que la que solemos poner en una ración normal en un plato. De modo que esto es más bien un trabajo de fondo. Puedes esperar una ayuda real, por supuesto, pero llegará poco a poco y el efecto será acumulativo. Y con esta fibra hay un detalle muy frecuente que conviene tener en cuenta, y es ojo con aumentarla de golpe. Si pasas de poca fibra fermentable a mucha de un día para otro, las bacterias del intestino van a trabajar de repente con más material de lo habitual, y esa fermentación, ya te imaginas por dónde voy, provoca gases. El resultado es hinchazón y molestias. No es que la fibra sea mala, mucha gente dice no voy a comer muchas legumbres porque me va a dar gases. El problema siempre es el cambio brusco. Entonces una forma de hacerlo es subir poco a poco. Esto aplica a cualquier alimento con fibra. Empezar con una alcachofa 2 veces por semana o con porciones pequeñas y aumentar con las semanas, dejando que el intestino se vaya adaptando. Pero si la alcachofa no te sienta bien o te resulta difícil, tenemos otras 2 verduras con el mismo tipo de fibra, el puerro y el espárrago. Todos sabemos lo versátil que es el puerro, cocido, en crema o salteado. Es suave y fácil de añadir. Y el espárrago a la plancha o al vapor funciona igual. No hace falta comer alcachofa en concreto. Lo que importa es que esa fibra fermentable llegue con regularidad a nuestro colon. Y después tenemos otro vegetal, diría yo que es el más común de todos, y que aún así tiene un límite del que casi nunca se habla. Esta verdura abarca una familia en realidad, y son las hojas verdes. Espinaca, acelga, lechuga, berza, rúcula. La familia entera. Y aquí el mecanismo por el que nos ayuda a controlar la glucemia es distinto a todo lo anterior. La hoja verde, más que actuar sobre una comida concreta o sobre un proceso interno, actúa por hábito. Una hoja verde tiene mucha agua, mucha fibra y muy poco almidón, así que ocupa sitio en el plato sin soltar apenas azúcar. Repetido cada día, este hábito va bajando la carga de las comidas, pero lo hará poco a poco y sin que lo notes en una sola de ellas. Hay que ser claros, comer una ensalada de espinaca hoy no baja tu azúcar mañana. Esto funciona como un patrón de meses. Y el mecanismo por que se ha demostrado esto se achaca muchas veces a la fibra, pero probablemente junta varias cosas. Aparte de la fibra, los minerales y los pigmentos de estas hojas. Recordemos que todos estos pigmentos que tienen, luteína, zeaxantina, son antioxidantes potentes. Y estos de por sí, aislados en estudios, han sido capaces de ayudar con la glucemia. Pero claro que para ti lo más importante va a ser el hábito, no cualquier detalle bioquímico que te cuente. Y llevarlo a la práctica es sencillo, puedes usarlas cada día para llenar el plato. Una ensalada grande antes de la comida, unas acelgas salteadas como guarnición, un puñado de espinacas dentro de un guiso. Conviene alternar crudas y cocidas. Crudas conservan mejor algunas vitaminas y cocidas juntan más cantidad, porque un manojo grande, al perder el agua, se queda en un puñado manejable. Y gracias a estos comes más. Eso sí, aquí llega el límite que no se suele mencionar. Las hojas verdes, sobre todo la espinaca, contienen oxalatos. Los oxalatos se unen al calcio y al hierro dentro del intestino y forman sales que el cuerpo no absorbe bien. Y de hecho hay una señal física que suele delatar a los oxalatos y quizá la hayas notado. Si comes espinaca cruda, la notas en los dientes. Una especie de arenilla, como si el esmalte estuviera rasposo. Esa sensación son los oxalatos, actuando sobre el calcio de tu saliva. Pero esto no significa que haya que dejar la espinaca, simplemente que en este caso hay que saber manejarla. Y la solución principal es la cocina. Pasar vapor a las hojas. 8 minutos. Con esto eliminas una parte de los oxalatos. Y hay un grupo de personas que sí debe tener más cuidado. Si has tenido cálculos renales, sobre todo de oxalato cálcico, conviene consultar antes de aumentar mucho la hoja verde. Y también si tomas anticoagulantes como el acenocumarol. Sobre todo aquí hablo de la espinaca. No es que esté prohibida del todo, ni mucho menos, pero si vas a incorporarla a tu rutina y tienes una de estas 2 condiciones, sí merece una conversación rápida con tu médico. De modo que ya tenemos las 7 verduras: nopal, cebolla, ajo, coliflor, judías verdes, alcachofa y las hojas verdes. Y con ellas hemos visto la forma de preparar cada una para que conserve lo que te interesa para el azúcar. Entonces nos queda la pregunta que hemos abierto hace un rato. ¿En qué orden comes todo esto dentro de la comida? Porque los mismos ingredientes, en las mismas cantidades, suben más o menos el azúcar según por dónde empieces. Y esto tiene que ver con cómo sale la comida del estómago. No sale toda junta, va pasando poco a poco al intestino, y ahí es donde el azúcar entra en la sangre. Si lo primero que llega al estómago es la verdura, su fibra se instala delante y frena el paso de todo lo que viene detrás. Pensemos en un coche lento que se pone el primero a la salida de un garaje. Estorba a los de detrás y hace que los demás vayan a su ritmo. El azúcar del carbohidrato llega entonces poco a poco, en lugar de hacerlo de golpe. Por eso, el orden concreto es este.
Primero la verdura, la ensalada, las judías verdes, el nopal, la acelga, lo que haya del grupo verde en el plato. Después la proteína, las alubias, las lentejas, las habas, el tofu. Piensa que las legumbres llevan almidón, pero también proteína y mucha fibra, por eso van en este segundo lugar. Y ahora, al final, después de haber consumido estas dos cosas, tenemos el carbohidrato. Iría después de todo esto. El arroz, el pan, la tortilla, la patata. Si hay pan blanco en la mesa, si es integral no pasa nada, pero si es blanco, siempre ayuda a dejarlo para el final, prácticamente a modo de postre, que es donde va a hacer menos daño. Por eso con esto acabas de ganar comer lo mismo, en la misma cantidad, quedarte igual de satisfecho, pero conseguir que el azúcar suba menos. De todo lo que hemos visto hoy, sin duda, esto último es lo que menos te pide, simplemente cambiar el orden. Si lo haces del revés, empezando por el pan o el arroz y dejando la verdura para el final, el carbohidrato entra primero, encuentra camino libre y su azúcar pasa a la sangre haciéndote un pico. Ahora, por supuesto que si va todo junto, en un puchero, una sopa de fideos con verduras o un arroz meloso, ahí no vamos a poder hacer gran cosa. Nos lo comemos, lo disfrutamos y punto. No tenemos opción a separarlo por capas. Obvio que puedes sacar la verdura, comerla primero, dejarte los fideos para el final, pero no tendría ningún sentido. Y ahora, el límite de todo esto, porque lo tiene. Estos alimentos que hemos visto y el orden concreto no van a resolver por sí solos tu control del azúcar si estás lidiando con diabetes. Y tampoco van a sustituir ningún tratamiento. Pero sí te recomiendo, si mides tu glucosa habitualmente, si lo haces en casa, comprobar esto por ti mismo, sin creerte de antemano nada de lo que te digo. Eliges algo que suelas comer. Un día la comes pero empezando por el carbohidrato y te mides el azúcar a la hora siguiente. Y otro día la misma comida, las mismas cantidades, pero empezando por la verdura y te la mides también. Y comparar las cifras. Ahora, si te han sido útiles estos alimentos, debes saber que esa fibra espesa, por ejemplo, que hemos visto en el nopal o la ocra, también está presente en muchas semillas. Y estas, como imaginarás, son muy fáciles de incorporar en tu día a día con una cucharada. Por eso puede que te interese mi vídeo sobre las mejores semillas para bajar la glucemia, cuáles te conviene elegir y cómo prepararlas para que surtan efecto. Te lo dejo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.